SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios con la vivienda de protagonista hoy. Una vivienda que se ha convertido en un lujo para los jóvenes. 1 de cada 2 menores de 35 años sigue viviendo a día de hoy con sus padres en España y la situación va cada vez a peor. Los jóvenes quieren comprar casa, pero no pueden. Vivo con mis padres. Con mis padres. Con mis padres. Me hubiese encantado irme. Ojalá pudiera independizarme. Pero no. Y no tengo los ingresos suficientes para poder independizarme. Quieren comprar pero no pueden, los jóvenes siguen aspirando, por lo tanto, a tener una vivienda en propiedad y entran al mercado buscando comprar, pero su precariedad en muchos casos y la situación también del mercado de la vivienda, los precios les terminan empujando a alquilar o a quedarse en casa porque no tienen alternativa. El retrato que acabamos de hacer es cada vez más habitual entre los jóvenes. Empezó a ser un problema cada vez mayor hace algo más de una década, cuando empezó la crisis financiera, la de 2008, con su fuerte componente inmobiliario. Pero la pandemia también ha agravado un poco más esta situación. Fotocasa acaba de publicar la actualización de su informe sobre jóvenes y vivienda, que pone algunas cifras a este diagnóstico. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Un informe que dice que los jóvenes siguen queriendo comprar, pero no pueden y tienen que alargar su permanencia en la casa de los padres o tienen que alquilar. Sí, un 70% de los jóvenes aspira a tener una casa en propiedad en los próximos 5 años, pero a día de hoy solo un 27% de los menores de 30 puede disfrutar de una casa propia. Son menos de la mitad que antes de la crisis del 2008. La caída es espectacular en la última década. Hemos pasado del 54% en 2008 al 35% en 2019 y al 27% en 2021. Según el informe de Fotocasa, ahora mismo 1 de cada 2 menores de 35 años explica que no puede comprar una casa porque no tiene suficiente dinero. Entre todos los que han buscado comprar en el último año, 6 de cada 10 dice que no ha podido hacerlo por cuestiones económicas. Esto les empuja al alquiler, aunque tampoco siempre lo consiguen. De hecho, un 62% de los jóvenes que ha intentado comprar o alquilar una vivienda dice que no lo ha podido hacer por el precio. Son muchos los estudios que apuntan a la precariedad y al alto precio de la vivienda como motivos del retraso en la edad de emancipación de los jóvenes españoles. De hecho, el Consejo de la Juventud, en un informe que publicó hace unos meses con datos previos a la pandemia, decía que los jóvenes españoles tendrían que cobrar el doble de lo que cobran ahora para poderse comprar una vivienda sin problemas y además teniendo previamente ahorrado el dinero que les reclaman para la entrada del piso. Y hay una clara vinculación entre el alto índice de paro juvenil, tenemos alrededor del 40% de los jóvenes en desempleo, y ese retraso en la emancipación y sobre todo en la compra de vivienda. María Matos es la directora de estudios de Fotocasa, autora del informe que acabamos de repasar con Almudena. Buenas noches, María. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Los datos de este informe dicen que los jóvenes quieren casa en propiedad, pero que no pueden en muchas ocasiones. Exactamente, es la triste realidad que deja entrever este informe. Lo que ellos buscan, su prioridad es ser propietarios de una casa, pero se ven obligados a buscar una vivienda en el mercado del alquiler al ver ese impedimento tan grande, en primer lugar, de ahorro, que no pueden ahorrar para acceder a los costes de inversión iniciales que supone una hipoteca, y en segundo lugar tampoco pueden seguir teniendo ese nivel económico que les permita acceder a una vivienda en propiedad. ¿Este diagnóstico es común a toda España o notáis diferencias notables destacadas en función de las regiones? No, la verdad es que es en toda España. Lo cierto sí que podemos notar diferencias en cuanto a los precios del alquiler. Son más altos en ciudades más tensionadas, Madrid, Barcelona, Bilbao, comunidades como Las Palmas o incluso Baleares. Las islas siempre tienen precios más tensionados y comunidades como Madrid o Cataluña también, pero es generalizado. El estudio está hecho a 5.000 personas y son las respuestas de esos jóvenes menores de 35 años que están intentando acceder al mercado. Además, detectamos muchísima frustración porque ellos son los más activos del mercado, están 14 puntos por encima de las franjas de edad más maduras. Es decir, aún así, con el impacto de la pandemia, han visto desmejorar su situación laboral y económica, y aún así siguen buscando sin cesar. Es el momento clave, nos están diciendo que necesitan ayuda
y debemos de aunar esfuerzos, tanto sector privado como administración pública, para que darles una solución cuanto antes. Llama la atención que esta frustración que sienten, según se refleja en el estudio, no les lleva al efecto desánimo. Siguen entrando en el mercado a buscar vivienda en propiedad, pese a que reconocen y saben que probablemente no la van a conseguir. Exactamente, eso es lo que nos sorprende, y quizás es precisamente porque son jóvenes, ¿no? Porque tienen esa mirada más de esperanza, más de atrevimiento, más de intentarlo, ¿no? Y es importantísimo ese dato de que 1 de cada 2 jóvenes se plantea comprar una vivienda en los próximos 5 años. Es decir, se dan un plazo de a lo mejor de entre 2 a 5 años, pero se ven siendo propietarios. Y lo que también nos dice este informe, en muchas de las cuestiones que les hemos preguntado, todas indicaban a que cada vez los jóvenes están valorando más el hecho de ser propietarios. Creen que tener una vivienda en propiedad es un seguro para el futuro. Creen que es una buena inversión de cara a lo que pueda venir en los próximos años. Por lo tanto, ellos están apostando por querer ser propietarios, y creo que también merecen el derecho que tuvimos las anteriores generaciones. En ese sentido, siempre se ha dicho que España hay una querencia por la vivienda en propiedad mayor que en otros países donde el alquiler tiene más salida. Por lo que dices, esto sigue siendo así, ¿no ha cambiado la mentalidad de los jóvenes? Totalmente. Lo primero, en España siempre hemos sido un país de propietarios, siempre hemos querido tener nuestra casita, nuestro piso en propiedad, incluso de segunda residencia, que ha aumentado este año con la pandemia, también hay que decirlo, y en los jóvenes el reflejo, lo que nos dicen los datos de este informe es que incluso ha aumentado en varios puntos porcentuales la idea de que el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en nuestra sociedad. Es decir, cada vez empiezan a valorar el hecho de ser propietarios y lo que conlleva. Entonces, estamos en un momento importantísimo en el que los jóvenes están entendiendo que no solo se trata de alquiler, que pueden también tener otras opciones de vivienda, y lo importante es que esté arraigado en su pensamiento. El resto, las fuerzas, la lucha contra esta problemática la tenemos que poner el resto. Ellos tienen las ganas, y con eso tendría que bastarnos. Hay una parte del problema que son la precariedad de los jóvenes, la situación económica que tienen. La otra parte de la misma moneda es que no pueden hacer frente en muchas ocasiones a un precio de la vivienda que no baja. ¿Prevemos que el precio siga subiendo en los próximos meses, los próximos años? ¿Esto puede agravar este problema? Pues mira, es cierto que en primer lugar los salarios no han crecido acordes al precio de la vivienda, y ese es el principal inconveniente que se encuentran estos jóvenes, ¿no? La precariedad laboral, que al final es esa pescadilla que se muerde la cola, porque sin ahorros, sin un trabajo estable, y con un trabajo, como estamos viendo, en unas condiciones tan precarias y de temporalidad, es imposible que puedan también acceder a una hipoteca para llegar a tener una vivienda en propiedad. En cuanto a los precios, en estos momentos hemos visto que en este año el precio máximo, por ejemplo, estaba en abril, pero a partir de ese mes hemos visto como las subidas son más contenidas. Es decir, todavía en el mes de agosto, este último informe, estamos viendo subidas pero muy sostenidas, de un 0,7%, es decir, es muy leve, y lo que estamos viendo es que estamos entrando en un ciclo de moderación de la vivienda. Otra cosa es que hablemos de la vivienda de obra nueva, que sí que está teniendo muchísimo tirón y que es, según los datos del INE, la responsable que está haciendo que suba el precio de la vivienda. Pero en cuanto a vivienda de segunda mano, en los próximos meses quizás podríamos llevarnos una sorpresa en cuanto a transformación del mercado y empezar a ver pequeñas bajadas de precio. Pues María Matos, Fotocasa, gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Muchísimas gracias a vosotros, contad con nosotros cuando queráis. Pues esta es la situación y los datos que nos demuestran cómo la vivienda se ha convertido en un lujo para los jóvenes. Hace 10 años, más de la mitad de los menores de 30 años tenían una casa en propiedad en España, ahora apenas llegan al 27%. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.